Entonces, vamos a abrir el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 14. Me gustaría saber quién quiere fungir hoy como secretario de chat para alimentar a los que hoy no nos van a acompañar. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Y preparando este tema Bueno, yo procuro estar todos los viernes más preparado que un cumis, pero hoy sí me tocó demasiado preparado, tanto por velocidad como estas cosas, pero, digámoslo así que, contento, como les decía, esta mañana sentí el corazón, una palabra rema fuerte del Señor para nosotros, y es que si piensan que lo que está sucediendo es difícil, esto se va a poner peor. Pero si ustedes siguen fieles a mí, yo los guardo, los libro de toma. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado porque hoy voy a hablar de asuntos espirituales. Tengo algo preparado, pero yo sé que el Señor tiene la autoridad para cambiar todo. Entonces, Dios es Dios de orden y vamos a hablar de 6 puntos. Juan capítulo 1, verso 14. Yo tengo preparados 6 puntos. Dios puede tener todos los puntos que quiera. Y me interesa que tomen, por favor, apuntes en el chat para también retroalimentar a aquellos hermanos que queriendo no han podido acompañarnos. También es un gesto de hermandad y solidaridad. Bueno, ¿qué dice Juan 1, 14? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Bueno, y hemos contemplado. Y hemos contemplado. ¿Sí? Su gloria. Listo. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ya, esa fue toda la enseñanza. Entonces vamos a intentar desarrollar solo ese versículito, pero no me gusta la traducción. Y el verbo hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único cuando su Padre lo glorifica. En él estaba la plenitud del amor y de la fidelidad. ¿Sí vieron la diferencia en versiones? A ver, ¿por qué me gusta más esa versión que esa versión? A ver, ¿quién se dio cuenta? Palabra y verbo. Uno habla de palabra y otro habla de verbo. ¿Listo? ¿Y de qué debemos hablar? Pues del verbo. Verbo. ¿Ok? Bien. 6 punticos. Primer punto. El verbo se encarnó. ¿Listo? Y hay 3 razones por las cuales el verbo se encarnó. Primera razón, para conocer el amor de Dios. Esa vaina me mató. Cuando el hombre es incapaz de alcanzar a Dios, ¿saben qué hace Dios? Pues Dios se abaja para alcanzar al hombre. Se encarnó para revelar su amor. Segunda razón, para ser nuestro modelo de santidad. Mire, se ha predicado tantas cosas sobre la santidad que yo veo, y uno mete todas las predicaciones, las revuelve y termina viendo un sancocho de diferentes conceptos de santidad que, lejos de ayudar, alejan, y lejos de hacer creíble y posible la vida en santidad, la hacen lejana y casi que la santidad es un milagro, eso es algo utópico. Esta semana el Señor me regalaba, Dios me habla, en serio, créanme que me habla a través de tantas cosas. Y no sé si vieron que esta semana en algunas redes sociales salió un breve video, viejísimo el desgraciado. No me preocupen, no es grosería. Viejísimo. Y decía, ¿para qué sirven las utopías? Yo el año pasado había estudiado para el retiro el tema de la utopía. Utopos significa sin tierra.
Topo, tierra, de ahí viene topografía. Topos es tierra. Una utopía es algo sin tierra. Y le preguntaban a un tipo, ¿y para qué sirven las utopías? Para caminar. Para eso sirven las utopías. Y me encantó eso. Las utopías sirven es para eso, para caminar. Cuando no te mueven las utopías, ¿quién está fungiendo como secretario? Yo. ¿Todos? Bueno, listo. Cuando no te mueven las utopías, te van a mover los problemas. Y a Dios lo movió, no nuestros problemas, a Dios lo movió su amor. ¿Y en qué? ¿Cuál fue el modelo de santidad que nos revela desde su encarnación? El don de sí mismo, no les quiten ni una palabra, el don de sí mismo. Cuando Él se hace don de entrega para nosotros, lo logra a través de la encarnación. Yo les puedo asegurar que de los misterios de la iglesia, al que menos reflexión le hacemos es el de la encarnación, porque cuando la iglesia está en el tiempo de Adviento, preparándonos para el misterio de la encarnación, todo el mundo está pensando en vacaciones, regalos, cena de Navidad, la pinta nueva, y difícilmente aparta esa parte ritualista o supera esa parte ritualista. Entonces la reflexión del misterio de la encarnación queda ahí. Les dije que Él se encarnó y tenía 3 motivos. El primero, Y para alcanzar el hombre. Conocer el amor de Dios. para conocer el amor de Dios. El segundo, Ser nuestro modelo de ser modelo de santidad, don de sí mismo. Tercer punto, este sí es el que más se conoce, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y aquí voy a utilizar un término de química de segundo de primaria. No, yo vi química por primera vez, fue en cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Bueno, sí. En química, un concepto de química de básica a primaria. Estoy hablando de Nacho hace experimentos. Es la diferencia entre mezcla y combinación. Dime. ¿Puedes repetir el tercer motivo? El tercero, claro, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Entonces, póngale cuidado. Me voy a apoyar en un concepto de la química para desarrollar esta idea. Yo en primaria me acuerdo haber aprendido por primera vez, y nunca se me había ocurrido, la diferencia entre mezcla y combinación. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. No. Una se puede separar y la otra no. ¿Cuál? Pero no me acuerdo cuál. No le vueltas. La mezcla. A ver, cojo el color amarillo y después cojo el color azul. Sí. ¿Qué sale? Verde. Verde. ¿Eso es mezcla o es combinación? Combinación. Combinación. Porque no se puede. La Dice, mezcla es el agua cojo, y el aceite. esas la saben porque es que esa fue la primera, la básica, salía pobre. Viruta de hierro y lo que a qué huele el infierno, azufre. Azufre y viruta de hierro. Entonces se mezclan. ¿Cómo se separan? Con un imán. Con un imán. ¿Vieron la diferencia entre la mezcla y combinación? En la combinación no hay reversa. Jesús nos hace partícipes de su naturaleza divina para que nuestra naturaleza humana caída no tenga reversa. Y esa vaina a mí me tocó. Jesús. Señor, te encarnaste para alcanzarme, revelándome tu amor como modelo de santidad, y aparte de todo, no solo te das, sino me participas tu vida. El fundamento de la vida sacramental es la participación divina. Porque ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible que nos hace partícipes de la vida divina. ¿Listo? Bueno. Segundo punto. Hasta ahí el primer punto. Les dije que eran 6 temitas. Ya desarrollé el primer tema. Segundo temita. La encarnación como tal. En este me voy a demorar porque es el tema central. Encarnación.
Vayan a 1 de Juan, capítulo 4, verso 2. 1 de Juan está antes de 2 de Juan. 4 Hasta donde yo me acuerdo. 4 versos. Aquí me va a poner ultra carismático. Y para los que no aprendieron a ver demonios hace 8 días, los vamos a aprender hoy. A ver. Aunque Jesús no bautizaba personalmente, sino sus discípulos. 1 de Juan, no el Evangelio de San Juan. ¿Primera de Juan qué? 4.2. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Es bueno el versículo, pero no me gustó la traducción. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. En esto puedes conocer el Espíritu de Dios. ¿Cuál? Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la traducción que más nos ayuda. Pónganle cuidado a la instrucción que está dando Juan. En esto van a reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese a Jesucristo venido en carne es de Dios. Criterio de discernimiento espiritual. Anótenlo, pónganle cuidado cómo es esto. ¿Cómo yo sé si un espíritu es de Dios o no es de Dios? ¿Usted cree en Dios? Si usted le pregunta a ese espíritu, ¿cree en Dios? Le va a contestar sí, porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios. Entonces, si usted le hace esa pregunta, le va a decir sí, entonces usted no sirve. ¿Usted cree en Dios? Sí. Confiese que Jesucristo se encarnó. No lo puede hacer si no es de Dios. No lo puede hacer si no es de Dios. Se queda callado. Pero incluso siendo un espíritu de mentira, no puede mentir ahí. Porque está Dios. No puede mentir. Porque si él dice que reconoce a Jesús encarnado, es de Dios. Pero no puede mentir. La pregunta al espíritu no es si cree. La pregunta del espíritu es si reconoce a Jesús encarnado. No sé si me expliqué. Sí. Muy espiritual, muy alto. No. ¿Quedó clarito? ¿No? Sí. Bueno. Algún día tendremos que ir a una oración de liberación chéverón para ver el Tejemane. Para saber si una persona está contaminada espiritualmente se hace esa prueba. ¿El que dijiste? Déjeme. ¿Y cómo la prueba? Reconoces la persona, uno comienza a hacer unas oraciones y esas oraciones obligan, bueno, se los va a explicar así. El exorcismo litúrgico católico obliga a que la persona entre en trance. ¿Saben qué pasó en María Santificadora? Exacto. Eso, pero ahí es cuando le salen a uno los chupos, ¿no? Es cuando uno le da como... Por eso, si ese espíritu, yo este criterio no lo utilizaba en exorcismos, primero pues porque no practico exorcismos, pero he participado en exorcismos. Y segundo, porque las personas que, esto claro, que esto es importante que lo aprendas para toda la vida. Llegó el día en que tenías que aprender lo que vamos a hacer. Te demoraste 8 días, pero bueno, no importa. Escúchenlo muy bien. Un criterio de discernimiento de profecía auténtica, que hay un carisma de profecía auténtico y no un espíritu de adivinación. Ese es. ¿Reconoces a Jesucristo venido en carne? ¿Sí o no? La pregunta no es abierta, sino es cerrada. Y si no contesta sí, no es de Dios, porque no puede contestar no. Porque si dice no, se revela a sí mismo. No dice nada. Eso. El que calla todo. Se queda callado. No puede decir no, porque si dice no, se revela, ya sé quién es. Y yo sí me he encontrado con eso por lo menos unas 9 veces. Y hemos descubierto por ese criterio de discernimiento de la encarnación que eso no era un carisma de profecía, sino un espíritu pitonizo.
Y no me lo van a creer, me he encontrado eso en dos ambientes muy definidos, carismáticos y marianos. Por eso dice que es tan peligroso que cualquiera haga oración por uno, ¿no? Yo no me dejo imponer de manos de cualquiera, porque la Biblia lo enseña así. No impongan las manos a la Virgen. No ponga las manos a la Biblia. Que porque habló bonito la gente se hace sentir como... Sí. Por ejemplo, eso que hacen cuando los niños están pequeñitos y llegan y que, ay, que un niño tan bello. Yo, por ejemplo, a los niños no me los dejaba, yo no los dejaba tocar. Por eso le creció tanto. Porque el padre decía que no les dejara tocar la cabeza. Listo. Dime. Cuando la gente dice es que yo no estoy, a mí no me gusta estar con esa persona, con aquella porque tiene un espíritu maligno, no es necesariamente cierto. No es necesariamente cierto, eso es cierto, que no necesariamente es cierto. Porque tiene que verificarse que... Claro, hay que verificar. Y todo es, ahora la Biblia enseña en otro lado, 1 Corintios 14 dice que el profeta se somete a los espíritus de los profetas. Creo que es 1 Corintios 14, si mal no estoy. Si no es el texto exacto, me perdonan, ya mi pobre memoria no me funciona. ¿Listo? Tercer punto, ya van 2 puntos. El verbo se encarnó. Segundo, la encarnación. Tercero, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Miren, entender el misterio de la encarnación es entender esa frase. Ese es nuestro. ¿Qué dice? Si estoy llorando en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda ocioso. ¿Qué haré pues? Rezaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré alabanzas al espíritu, pero también en el entendimiento. Entonces será más adelante. Dice el espíritu de los profetas, el profeta se somete al espíritu de los profetas. Bueno, listo. No se preocupen, en el retiro lo vamos a explicar mucho mejor, o más a profundidad. El misterio central de la encarnación es que usted entienda esta frase: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la reflexión. Para comenzar a hacer la reflexión yo tengo que echar la cimentación, y la cimentación se llama naturaleza. ¿Qué me diferencia a mí de Dios y de los ángeles? La naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? Humano. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Divina. Divina. ¿Y cuál es la naturaleza de los ángeles? Celestial. Espiritual. ¿Listo? Entonces, divino, humano y espiritual. Ese espiritual se divide en 2: ángeles y demonios. Porque ¿qué son los demonios? Son espíritus caídos o ángeles caídos. Pero nosotros normalmente llamamos a los ángeles buenos ángeles. Y a los ángeles caídos los llamamos demonios. ¿Sí? ¿Listo? Entonces cuando hablan ustedes del ángel y escuchan mucho que los ángeles y que no sé qué más cosas, bueno, vamos a ver si es que los ángeles sí o no. Eso hay que discernirlo. Bueno, es entender que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la mejor forma para entenderlo es aprendiendo de la historia de la iglesia. Es decir, cómo no se debe entender esta frase. Y hubo 6 personas, de las cuales la tercera, no sé por qué, nunca se me va a olvidar, se llama Nestorio. Se llama así, en serio, se llama Nestorio. Nestorio. Vamos a hablar de 6 herejías que atacan este dogma. Les muestro las herejías y les muestro el dogma. Bien, primera herejía, docetismo, como el número 12, docetismo. ¿Listo? ¿En qué consistía esa herejía? Era negar la divinidad de Jesús. No, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No es un Dios disfrazado de humano. Entonces, ¿en qué consistía la herejía del docetismo? En negar la divinidad de Jesús. Lastimosamente, ¿por qué tenemos que hablar de esta herejía? Porque es la herejía en la que caen los judíos hasta el día de hoy. Jesucristo no, para ellos Jesucristo no es Dios. Algunas sectas que se dicen cristianas, que no son cristianas, no reconocen a Jesucristo como Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová.
otro, los mormones, otro, los adventistas del séptimo día. Son docetistas. Es decir, no reconocen la divinidad de Cristo. Los demonios no reconocen la encarnación de Dios. ¿Sí? No pueden decirlo. Y estos no reconocen la divinidad de Cristo. Entonces, primera herejía, docetismo. Segunda herejía, arrianismo, de arrio. ¿Arrianismo? Sí. Arrianismo dice que Jesús salió de la nada. O sea, se encarnó por generación espontánea. Y nosotros en el dogma decimos que se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Tercera, nestorianismo. Aunque no lo crean, Nestorio fue obispo. Es para que se den cuenta. ¿Qué decía este obispo? Este sí se nota que nunca fue a aprender filosofía. Por eso en los seminarios se enseñan filosofía, para no caer en el nestorianismo. 4 años para evitar caer en lo que cayó este obispo. Este obispo parece que no conocía la filosofía. Ahora, ¿por qué es importante la filosofía? Porque la filosofía tiene la escuela del pensamiento occidental. Nosotros no pensamos como orientales. ¿Y en dónde nació la escuela de pensamiento occidental? ¿En qué país de Europa? Grecia. Muy bien. Sí, fue el colegio. ¿Qué? Nosotros también. Sí. Nuestro pensamiento, la forma de pensar, bueno, entonces hay dos formas de pensamiento, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. ¿Y cuál es la diferencia? En que el pensamiento occidental siempre es inductivo y el pensamiento oriental siempre es deductivo. ¿Cómo es inductivo? ¿Listo? Que va de lo particular a lo general. El deductivo va de lo general a lo particular. Y hombre con hombre y mujer con mujer. Y lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Listo? ¿Qué decía don Nestorio? Que en Jesús habían dos personas, la persona humana y la persona divina. Solo la Biblia. Es una persona, pero ¿cuál es la diferencia? Que también es divino. Carácter. No, También es verdadero. y Tres es- personas distintas. no, estamos hablando de la segunda persona. ¿Cuál es la diferencia? Nestorio dice, en Jesús hay dos personas, la persona humana y la persona divina. Si dos hubiese estudiado... naturalezas. Exactamente, por eso dije que el fundamento era la naturaleza. No Entonces, son dos personas sino dos naturalezas. sí, ¿cuál fue la reflexión para hacerle caer? Claro, el obispo era hombre, no podía entender esto. Ustedes las mujeres, las que somos madres aquí, lo entenderemos fácilmente. Y es esto, miren. Una mujer no engendra naturalezas, una mujer engendra personas. Entonces, si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la Virgen María no tuvo dos personas, tuvo una sola persona, pero con dos naturalezas. O sea que el problema de Nestorio se reduce a un pequeño problema de semántica. La palabra que debía utilizar era la palabra naturaleza y no la palabra persona. Cuarto, monofisismo. ¿Mono qué? El monofisismo, mono uno. ¿Listo? El monofisismo dice que Jesús ¿Fisismo solo de tenía física? una naturaleza. Exactamente. Una sola naturaleza. Fosismo, fisismo. Fisismo. Monofisismo. Una sola naturaleza. ¿Y cuál era la naturaleza que reconocía el monofisismo? Esta herejía decía que Jesucristo solo era divino. ¿Listo? Monofisismo. Muy difícil, muy enredado lo que estoy diciendo. No sé si es que- Es que yo creo que se aclara con el dogma. Por eso. No, o sea, Verdadero por eso- Dios y verdadero hombre. Ahora, entender eso, miren, esta vaina me tiene enamorado de mi Señor. Ahora, ¿cómo se resolvió el monofisismo? Escúchenlo. Y por favor anótenlo tal cual es porque no le puedo quitar ninguna letra. Permaneció lo que era y asumió lo que no era. ¿Qué era? No, Dios.
Eran los Juan dos. 1.1, ¿qué era? Miren que ahí aparece el verbo era. Lean, Juan 1.1. Como comienza el Evangelio de San Juan. Juan 1.1, ¿qué era? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Era Dios. Entonces, ¿qué era? Palabra. Dios. Dios. Miren lo que dice. Permaneció en lo que era. ¿Qué era? Dios. Y asumió lo que no Que era. no era. Hombre. ¿Sí vieron cómo lo...? Bien, y listo. Y el último, nunca le pusieron nombre a esta herejía, sino pusieron directamente al hereje. Es raro que en la iglesia, bueno, sabemos que el nestorianismo viene de Nestorio, sabemos que el docetismo viene de Doceta y sabemos que el arrianismo viene de Arrio. Pero a este no le pusieron ismo, o sea, no le pusieron nombre de herejía, sino pusieron directamente al man, porque este man sí estaba de todos, era el más loco. Escuchen lo que dijo Apolinar de la Odisea. En Cristo, como ustedes vieron filosofía, van a entender lo que voy a decir directamente. En Cristo el verbo ha sustituido al alma o al espíritu. Eso fue lo que dijo este loco. Al alma. No. En Cristo el verbo, en Cristo el verbo ha sustituido al alma o al espíritu. No, porque ya aprendimos O sea, que él Dios. era verbo y el verbo se encarnó. Muy bien. ¿Cómo lo desarmó la iglesia? Fácil, dijo así. Cristo asumió alma racional humana. Asumió. ¿Sí vieron? Asumió. Pues, repetir, por favor. Listo. En La iglesia Cristo- dice, no. Cristo asumió, en Cristo el verbo ha sustituido al alma o al espíritu. Ah, ok. Entonces era como si, vamos a hacer un muñeco y el verbo se lo ponemos ahí, pero es un muñeco, pero ¿cómo lo mueve? O sea, ahí sí como tú dices, eso parece un chucky. No, y Cristo no es un chucky. ¿Ven el peligro de la...? No, es Dios. Simplemente que Él asumió alma racional humana. ¿Listo? No sustituyó alma, no sustituyó espíritu. Y eso es importante entenderlo para lo que viene. Entonces, hasta ahí el tercer punto. O sea, siempre fue. Pero me dijiste que habían sido 6. Sí. Arianismo, gnosticismo, Sismo, 5, no, 5. 5. Yo dije que eran 6. Sí. Me equivoqué, son 5. Toxismo, Sí. Bueno, y ahora miren lo que la iglesia nos enseña de todos esos errores que tuvieron que... A ver, ¿para qué se hicieron los concilios? Los concilios eran para callar algunas predicaciones que no eran de Dios. Errores de doctrina. ¿Sí? Entonces la iglesia, me voy a meter un poquitico en la historia de la iglesia, me voy a poner un poquito académico, como si no lo hubiese sido durante toda la jornada, pero me voy a poner un poquito más académico. En la historia de la iglesia vamos a aprender que muchas veces el espíritu... Uy, no le voy a dar esto muy duro. Durante 19 siglos, de los 20 siglos que tiene de historia la iglesia, el Espíritu Santo no se manifestó carismáticamente. ¿Por qué? Porque la iglesia se la pasó fue defendiendo el dogma y construyendo dogma. Entonces, fruto de estos problemas de los puntos de vista que, bueno, don Arri, don Doceta, don Nestorio, don Ariano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La iglesia tenía que, digamos así, la función principal del Espíritu Santo era, iluminar sabiduría para debatir a estos locos porque nos la ponen difíciles, ¿sí? Y el Espíritu Santo sopló de esa manera, o sea, en construir el depósito de fe. ¿Se acuerdan que alguien nos habló aquí del depósito de fe? ¿Tú te acuerdas, Carolina, que nos habló del depósito de fe? Muy bien. ¿Por qué quieres que te pregunte? Bien, ahora. Bien. Entonces, el Espíritu Santo, digámoslo así, asistió mucho a la iglesia para purificar, y eso tiene que quede claro, para purificar la doctrina. Esto es tan importante que yo he visto
comunidades religiosas que se han acabado porque han invitado a personas a hablarles de yoga cristiano, de programación neurolingüística, de... ¿qué más era que estaba de moda? Meditación trascendental. Y allá llegaban a enseñarles eso a las monjas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, si estas personas se alimentan de esa doctrina y piensan que esa doctrina es sana, que esa doctrina es verdadera, es mejor acabarla para que no se propague el mal. Por eso cuando ustedes les salen de yoga cristiano, no. Yo tengo Yoga no. por eso dijeron lo que dijeron de mindfulness. ¿Perdón? Yo leí un artículo de Felipe Gómez que no sé, ese es un señor que ha Es un laico comprometido como nosotros. ¿Sí? Y él decía que ahorita está muy de moda el tema de mindfulness, que habla como de no sé cómo se traduce en español, pero lo que dicen es que hacer yoga, meditar, comer bien, entonces él dice que no, que uno no se debe acercar a eso porque simplemente... No, porque la doctrina de fondo es el yoísmo. Y es que a veces como que disfrazan las cosas para que uno No, caiga. total. Es Y que, a por la ejemplo, gente le cuesta porque Pero entonces, ¿qué tiene eso de malo? Sí. Sí, eso es lo que Pero dicen mira, ellos. estamos O cuando haciendo dicen- ejercicio. Sí, Sí, exacto. cuando tú comienzas a ver espiritualmente, te vas a dar cuenta que esas son poses demoníacas. Son invocaciones físicas que utiliza el cuerpo, el soma, esa dimensión física, para invocar espíritu. Pero como no lo creen. no, Entonces yo les digo, dicen- listo, no se espera que usted sea el protagonista en un exorcismo para creerlo. Mire. Yo he orado, mire. Se me quiere hablar. Y mientras hablo, alguien va a recibir aquí algo fuerte. Una de las formas de saber si una persona está contaminada espiritualmente es que va al médico por dolor de espalda y no le detectan jamás nada. Pero hay dolor en la columna. Oramos y la persona comienza a revolcarse como una serpiente. Y hasta que no hay liberación, la persona no deja de revolcarse. Cuando la persona queda liberada, comienza a entender. Bueno, ahora revisemos. ¿Usted qué hacía? No, pues yo hacía deporte, meditación y... ya aparecieron las llaves, por ahí se metió. Yo dejé Abrir practicar puertas. artes marciales y cuando me di cuenta que habían ya poses de meditación que eran muy, muy parecidas a yo. Y me hacían los ejercicios de respiración. Usted tiene, en el pensamiento oriental, usted tiene que pagar para aprender a respirar. Yo aprendí gratis, mi mamá no me cobró. En serio, la gente paga cursos para aprender a respirar. Yo lo hago gratis. Yo aprendí gratis, no tuve que pagarle a nadie para aprender a respirar. No, Y la meditación tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué se busca con la meditación? Se buscan bajar los ciclos mentales a ondas alfa. Cuando yo logro bajar los ciclos mentales a ondas alfa, ahí puedo meterle lo que sea. qué bello. Entonces, cuando usted va a un psicólogo y el psicólogo le jala esa vaina, el diván es el caldo de cultivo. ¿Qué pasa con los médicos homeopáticos? La homeopatía tiene dos posiciones. Si el médico hizo primero ciencias, la medicina normal, llamémosla así, la medicina científica, y hace una especialización en homeopatía, esa homeopatía normalmente el único lugar del mundo que la da es Alemania. Y la homeopatía alemana, como tiene sustento científico, no es peligrosa. Aquí el problema es que en Colombia más de un charlatán se autodenominó médico homeópata de medicina alternativa, y eso lo que termina siendo es un sincretismo religioso y médico, es un caldo de cultivo, una changua de todo, que hace más daño que bien. Eso es un salpicón espiritual, lo llamo yo así. ¿Listo? Y es lo importante de entender estos temas. Otra cosa que con lo que disfrazan los yoga es que porque hay mucho estiramiento y no sé qué, entonces por ahí también se meten. Sí, pero resulta que, ¿cómo usted identifica que algo no es de Dios? Fácil, cuando le pidan a usted que no piense en nada y que deje la mente en blanco. Cuando usted logra tener la mente en blanco, está su cerebro transmitiendo en ondas alfa. Y cuando su cerebro está transmitiendo en ondas alfa, se le mete lo que quiera.
La meditación cristiana, la contemplación cristiana es pensar en Dios, es pensar en el misterio divino. ¿Listo? No, igual es No, pero usted que está diciendo en este que no le escuché. Que la meditación cristiana es pensar. La meditación cristiana no es tener la mente en blanco. La meditación cristiana siempre es reflexionar en el misterio. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la meditación cristiana. Definición de meditación cristiana. Juan 1:14. ¿Listo? Claro. Listo. Cuarto. Bueno, voy a dictarles 2 frases y si no les queda claro las explico, si no sigo derecho. El Hijo en su conocimiento humano demostraba la penetración divina que tenía. Que son frases que vuelve y juega. El Hijo en su conocimiento humano demostraba la penetración divina que tenía. ¿Listo? Vamos a mirar cómo funcionaba eso. Y la otra. Debido a su unión con la sabiduría divina, el conocimiento humano de Cristo gozaba de la plenitud de ciencia de los designios eternos. Larga pero profunda. Debido a su unión con la sabiduría divina. ¿Se acuerdan que Dios no obliga, pero la sabiduría sí? Entonces, debido a su unión con la sabiduría divina, el conocimiento humano de Cristo gozaba de la plenitud de ciencia de los designios eternos. Es decir, él, se los voy a explicar de forma corta, para dummies. Toda lectura de realidad en el espacio-tiempo les entendía su significado eterno. ¿Cómo lo entendió el director de la película Gladiador? Porque es que el director de la película Gladiador se basa en este conocimiento para empezar la película. ¿Sabían eso? No. Dice, escena, el tipo está en su caballo, cruza el Crow y ve a todos y le dice, lo que vamos a hacer aquí hoy retumbará en la eternidad. ¿Sí me explico? Cuando yo no soy capaz de hacer una lectura de la realidad espacio-temporal, jamás voy a trascender. Y si hago una lectura en clave de Dios de esa realidad de espacio-temporalidad, siempre trasciende. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Todo lo lograba trascender. Toda la lectura. Entonces se le acercan a Jesucristo. ¿Y este por qué está así? ¿Está ciego por qué? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Trascendemos, modo Dios. Leamos esa lectura. Viejo, esto es para la gloria de Dios. Oye, ¿y esta crisis económica? Deja de mirar el macho, decimos en el llano. Para la gloria de Dios. A la gente se le olvida esto. Dios puso el don de sanación, Dios puso el don de liberación, Dios puso el don de milagros. Como por citar 3 dones nomás. Pero para que puedan utilizarse en esos dones, Dios debe permitir sin querer la enfermedad. Dios debe permitir sin querer el pecado y Dios debe permitir sin querer la adversidad. Cuando yo tengo eso en clave de Dios y aprendo a leer como Cristo lee la realidad, trasciende. Señor, quizás no lo entiendo, pero como ya aprendí hace 2, 3 reuniones que no necesito entender porque no está en ninguna constitución, no es obligatorio entender, trasciende. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina le permitía entender. Usted no entiende es porque le es falto de sabiduría divina. Si tú lees la adversidad en clave de Dios, entenderás que Dios está utilizando esa circunstancia, esa persona, esa enfermedad, esa adversidad, para que aprendas a amar más. No, para que se pongan. El amor duele. No, No. el amor no duele, y si duele, no es amor. Sigan anotando. Dueles porque no conoces. Por eso Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta decía, ama hasta que duela. ¿Por qué?
Porque cuando me duele, ya conozco el límite de mi amor. Tenemos una relación los dos, Carlitos, full, chévere, hermosura, qué amistad tan preciosa, tal. Listo. Hubo un roce, una dificultad, una aspereza entre los dos. Ya comenzó a dolerte la relación. Fastidioso. Y si comienza a dolerte la relación, ya sabes que tampoco amabas. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Ven? No, espere, vuelva a eso. ¿Cuál aspereza tenemos? Que no me duela tu pregunta. ¿Cuál es la aspereza que tenemos tú y yo? ¿Has tenido alguna vez una experiencia con alguna persona? Sí. Listo. ¿Y eso te obligó a alejarte de esa persona? Sí. Hasta ahí amabas. Si hubieses amado más, no te hubieses alejado. Hubieras Imagínate luchado en el más. matrimonio. Mm. Por eso el amor todo lo puede, todo lo perdona. Todo lo soporta, todo lo tolera, todo. ¿Cierto? Todo de todo. Denso, no manso. ¿Lo vieron? Bueno. Cuarto punto. Voluntad humana de Cristo. Mire, de los 6 puntos, este fue el que más me mató. Sí, espere, Yo O sea que si les ha gustado estos 3, Yo voy en los grados. 3 que Perdón, Sí, estás diciendo el tercer. El cuarto. Primer punto, el verbo se encarnó. Sí, Segundo ya, punto, ya, la ya. encarnación. Tercer punto, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuarto punto, Es que me confundí voluntad con humana de este Cristo. último punto y fue como así me perdí. ¿Perdón? ¿Cuál? Voluntad humana de Cristo. La dicto tal cual es y después la explico. 2 voluntades y 2 operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, subordinadas sin hacer resistencia ni oposición. Anotémoslo. No, anotémoslo y después le explico. En Cristo, porque es que ustedes no me contestaron la pregunta anterior. De las 3 personas, a ver, ¿cuál es la naturaleza de las 3 personas divinas? Divinas. Y de las 3 personas de la Santísima Trinidad, que son divinas, ¿cuál tiene 2 naturalezas? Jesús. La segunda, el verbo. No el hijo, el verbo. El verbo sí es ¿Por qué tengo que utilizar la palabra verbo y no la palabra hijo? Porque sé Que el verbo sí. Porque solo fue hijo cuando se encarnó. Antes de que el hijo se encarnara, ¿qué era? Verbo. Y el verbo se hizo carne. No dice, y el hijo se hizo carne. ¿Puedes repetir la frase nuevamente? Vuelve y juega. La dicto. 2 voluntades. No, yo me estoy viendo en esto, ¿no viste cómo Sí, te abrió ay, los sí. ojos? Sí, hay. Es que quiero ver cuál. Le estoy midiendo el amor. Y esa es la frase también. Está buena, ¿cierto? El problema es cuando uno mide el amor y encuentra el límite. Sí. Y ojo que yo sé mucho el cálculo diferencial. O sea, hallar límites como un verbo. Ay, sí. No, eso es un chiste ingeniería. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, o sea, ¿en qué parte? O sea, solo hasta ahí habla del verbo, es la pregunta que tengo. Exacto. ¿Qué era el hijo antes de encarnarse? Verbo. Por eso dice verbo. El Por verbo eso se no sé. hizo Carne, cuando No, se hizo no, carne, no, ya se hizo carne. O sea, la pregunta es, antes o en la Biblia o en algún lado, ¿habla del verbo? Sí, desde Génesis Desde el 1. Génesis. Ahí empiezan. Ya no tienes que buscar, solo es abrir la solapa y Génesis 1. Listo. Vuelve y juega. 2 voluntades. Oigan, en la segunda, ¿cuántas naturalezas tiene el Padre? una. Divino. ¿Cuántas naturalezas tiene el Espíritu Santo? Una. ¿Y cuántas naturalezas tiene el Verbo? 2. ¿Cuáles son? Humana y divina. ¿Son 2 personas? No. Una Una Con dos persona naturalezas. con 2 naturalezas. naturalezas. Y cada naturaleza tiene voluntad propia. ¿Ah? Yo sí. Cada naturaleza tiene voluntad propia. ¡Simón! El hombre Adivina y lo manda. Pero el La de hombre voluntad logró divina y tiene la las dos. voluntad. Ahora, ¿cómo funciona? Claro, es voluntad humana y voluntad divina. Entonces dice, 2 voluntades, 2 operaciones naturales. Hay 2 naturalezas.
En Jesucristo, en el verbo, aparecen dos voluntades. En el verbo aparecen dos operaciones de naturaleza. ¿Cuáles son las dos operaciones de naturaleza? Divina y humana, no angélica. No estoy hablando de la muchacha, estoy hablando de la naturaleza. El que lo entendió, lo entendió. Divinas y humanas. Entonces opera la voluntad humana y la inteligencia humana con alma humana racional. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que Jesucristo tenía alma humana racional? Ya lo demostramos, el dogma lo muestra. Eso. Pero aquí viene el secreto. Aquí, esta parte ojalá la mandes en mayúscula. Yo no sé si cómo se pone en negrilla en WhatsApp. ¿Con asterisco? ¿Con asterisco? Listo. Escuchen porque esta segunda parte sí tiene que quedarles claro. Es quizás la enseñanza más importante de la noche. Y yo me atrevería que podría ser la enseñanza más importante de toda su vida. Póngale cuidado a esto. No opuestas, sino cooperantes, subordinadas. No opuestas, estoy dictando, sino cooperantes, de cooperación. Listo. Subordinadas. ¿Saben qué significa subordinadas? Sin hacer resistencia ni oposición. El problema de la humanidad es ese. La resistencia y la oposición. Que hay la voluntad de Dios para mí y la versión de la voluntad divina para mí. Mi versión de esa voluntad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos voluntades. Como son opuestas, hay división. Como no están subordinadas, hay problemas. Como no son cooperantes, hay conflictos. O sea que el verdadero problema del ser humano es un problema de sincronización por subordinación. Anótalo así, porque me está llegando así. El problema del ser humano es alinear, sincronizar por sumisión, por subordinación y cooperación a la voluntad divina. Eso es lo que nos trae los verdaderos problemas. Hay que hacer caso. Por eso la iglesia le enseña así. Es que por eso no les puedo quitar nada. La iglesia le enseña así. Son dos voluntades, dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas. Esto también apelaría a concurso prematrimonial. Escuchen esto en clave de matrimonio. Dos voluntades, dos operaciones naturales, no opuestas, sino cooperantes, subordinadas, sin hacer resistencia, dóciles, sin hacer resistencia ni oposición. Una persona ideal, pues. Pareja. Entonces, la Tú me persona dices la ideal. verdad. Pero ahí lo que hablando de las parejas, cuando tú decías que el matrimonio es para santificar al otro, entonces ahí es sin resistencia, Sí. sin... ¿Qué genera conflictos en un matrimonio? Que no están alineados. No están alineadas, no Por eso cooperan. subordinados. No están subordinados. Sí, como cuando uno se acuerda, ¿cierto? No están subordinados. No cooperan. No cooperan, si hacen resistencia y son opuestos. Todo el misterio de la vida del ser humano, y me puse trascendental, pero Claro, es puedes así, solucionar todo. Con es lograr esto. el problema es El problema es ¿Es hacer caso? El problema obediencia. Oye, Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. amar. Caso. No, y amar para hacer caso. se pone esto. ¿Qué hay que Hacer caso. ¿Ya? ¿Alcanzamos a terminar el último? Sí, claro. Listo. Punto 5. El verdadero cuerpo de Cristo. Y aquí van a entender por qué la iglesia venera. Porque la iglesia. Porque la iglesia enseña a venerar y porque la misma iglesia venera. Escuchen eso. ¿No? Lo voy a dictar tal cual. Lo voy a dictar tal cual para que quede anotado tal cual. Dios en su naturaleza invisible se hace visible. ¿Cómo se hizo visible? Con Jesús. ¿Cómo? El Encarnándose. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Divina. Luego es espiritual. Como es espiritual, no es visible. Pero se hizo hombre y se hizo... Entonces, se hace visible. ¿Qué hizo para hacerse visible? Se encarnó. Muy bien. Quien venera su imagen, venera a la persona representada en ella. Ya con eso se les acaba
que son los católicos y los idólatras. Pero. ¿Jesús se encarnó? Sí. Y cuando te hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo a su imagen. ¿Cierto? Sí. Entonces, honrarte a ti, que eres mi papá, honrarte a ti, que eres mi mamá, sería idolatría, porque tú eres imagen de Dios. Es más, mi papá y mi mamá pecaron al crearme a mí, porque mi papá y mi mamá, al procrearme, hicieron imagen de Dios. Y como la Biblia prohibía esa imagen, entonces idolatría. ¿Sí la vieron? Si Dios, que es invisible, decidió hacerse visible, venerar lo visible es venerar al invisible. Eso no es idolatría. Por eso la iglesia enseña a venerar imágenes, por eso la iglesia enseña a venerar las reliquias, porque son signos visibles de realidades invisibles, sacramentos. Perfecto. Así no, yo creo que Sexto y último punto. El corazón del verbo encarnado. De todos los puntos este es el más tierno. Y les soy honesto, no me había puesto a reflexionar en esto. Y como no me había puesto a reflexionar en esto, me molestaban algunas cosas, me incomodaban algunas cosas, y hoy el Señor me sanó de eso. A la gloria de Dios. Escuchen esto. Nos ha amado a todos con corazón humano. ¿Se acuerdan que se encarnó para revelarnos su amor? Sí. Si nos amó encarnado, ¿cómo nos amó? Con corazón humano. Luego sí se puede amar divinamente con un corazón humano. Y mucha gente pone excusas Porque no soy Dios para amar Para porque perdonar. tengo heridas en su corazón. Espérese. Cuando usted mira, ustedes ayúdenme a sacar, voy a ser oriental en esta enseñanza, utiliza pedagogía oriental, es decir, deducir. ¿Jesús está sano? Sí. ¿Está sano? Sí. ¿Jesús está sano? Sí. No, él tiene heridas. Él tiene heridas. Porque ¿Y las heridas le impiden amar? No. Las heridas Amo más. le hacen amar más. Por eso la madre ama más al calavero. Digo calavero. Porque el que está más lejano demanda mayor capacidad de amor. Y si demanda mayor capacidad de amor, yo debo hacer un esfuerzo mayor. por ahí te está hablando el Señor. Debo hacer una mayor capacidad de amor porque demanda más amor. ¿Y por qué? Porque Calaveras es como la parábola de las ovejitas. Sí. Entonces repito la frase. Nos ha amado con corazón humano a todos. Y por eso el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos nosotros. Uy, bueno, eso es una belleza. Claro, por eso no le quiero quitar nada. Porque es que quitarle algo es quitarle fuerza. No, aquí tal cual es. Nos ha amado a todos con corazón humano. Y por esa razón nosotros veneramos el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿por qué? Traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación. Él se dejó herir para salvarnos, para alcanzarnos, para romper la brecha de división. Es considerado como el principal indicador y símbolo del amor. O sea, el corazón traspasado de Cristo es el principal símbolo de amor. ¿Se acuerdan que se encarnó para hacerse visible? Y cuando yo venero la imagen, venero al invisible. Del amor con que el Divino Redentor ama con el Divino Redentor. Y ese Redentor no me lo vayan a escribir con minúscula, por favor. La palabra Redentor, como la palabra Señor, siempre son con mayúscula. Vuelve y juega, termino la frase. Del amor con que el Divino Redentor ama continuamente. Yo estoy seguro que ustedes aman en las buenas. Y en las malas casi también. Mi mamá tiene un dicho con el que yo confío mucho y ella dice que Dios a veces nos da los regalos más difíciles en los empaques más difíciles y en los momentos más difíciles para enseñarte a amar. O sea, ama hasta que duele.
Ama continuamente al Eterno Padre, es decir, cómo reflejó el amor de Cristo al Padre. ¿Cómo lo reflejó? El amor de Cristo. Amando, amando. Amando, No, no. amando. ¿Cómo reflejó Cristo el amor del Padre? ¿Cómo? Amar a Haciendo su nosotros, voluntad, ¿no? obediencia. Haciendo la voluntad. Obediencia, no hay más. La mayor prueba de que Cristo ama al Padre constantemente fue obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, va a decir Filipenses 2:11. Y nada más el huerto de los olivos. Obediente hasta una muerte y una muerte de cruz, Cristo. Pero no solo reflejó el amor al Padre, también reflejó el amor que nos tiene a todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvo muy bueno.